Bueno, buenas tardes. Yo voy a exponer la competencia 3, que son obras de drenaje. Eh, bueno, ¿qué es un drenaje? Eh, en ingeniería y en urbanismo es un sistema de tuberías, sumideros o trampas con sus conexiones. Permite el desalojo de líquidos, generalmente de aguas pluviales, de una población, camino o carretera. Bueno, ¿qué es un drenaje natural? Es aquel donde este, las aguas acumuladas en carreteras, caminos, calles, desembocan pues, en ríos, arroyos, acantilados o cualquier cuerpo de agua que la topografía o terreno lo permita. Eh, bueno, empezamos explicando en el mismo subtema de drenaje natural, que es un drenaje dendrítico. Bueno, un drenaje dendrítico es muy común, eh, es el tipo de drenaje fluvial más común que hay, ya que su nombre da la semejanza que se parece a un árbol, y que sus ramas son las que forman los afluentes. Básicamente ese es el drenaje natural dendrítico. Bueno, existe otro drenaje natural que se conoce como drenaje natural paralelo. Este tipo de drenaje fluvial igual se da en regiones uniformemente como mesetas, como grandes campos o regiones donde actúa la glaciación continental. Bueno, entraré a la segunda parte del drenaje que, bueno, como lo comenté ahorita hablé de drenaje natural, los puntos anteriores. Ahora hablaré de drenaje artificial. Bueno, ¿qué es un drenaje artificial? Es el conjunto de obras que sirve para captar, conducir y alejar del camino el agua que puede causar problemas. Este tipo de drenaje es de particular importancia para los caminos con poco tránsito y que no cuenten con una superficie de rodamiento impermeable y que tampoco tienen cunetas revestidas. Esto es dado a que puede causar que el agua bueno, que los materiales de esas autopistas o carreteras o calles queden expuestos todos los materiales y pues más fácil que el agua los pueda dañar. Bueno, existen consideraciones hidrológicas que se pueden aplicar en el estudio del drenaje. Los factores que afectan el escurrimiento son 7 puntos, los cuales es la cantidad de precipitación que llega a caer en la zona, el tipo de precipitación, el tamaño de la cuenca, el declive superficial, la permeabilidad de los suelos, eh, condiciones de saturación y por último es la cantidad de tipo de vegetación que hay en la zona donde se está analizando, ¿no? Bueno, dentro del drenaje artificial encontramos los drenajes superficiales. Un drenaje superficial se puede considerar longitudinal o transversal según la posición de la obra del camino. El drenaje longitudinal tiene por objetivo captar los escurrimientos para evitar que lleguen al camino o a la carretera y permanezcan ahí. Eh, y esto puede ser que causen desperfectos en la carretera o en la calle, en el camino. Este tipo de drenajes pueden ser las cunetas, pueden ser contracunetas, bordillos, canales de encauzamiento, eh, que más adelante explicaré cada uno de ellos. En la otra parte que es el drenaje longitudinal, en otra parte del drenaje longitudinal se sitúan paralelos al camino. O sea, no hay como que no hay desviación, o sea, es directo
conforme vaya el camino. En el drenaje transversal, el paso del agua cruza de un lado a otro del camino. O bien la puedes retirar hacia otro lado o desviarla hacia un punto más lejano donde no afecte el camino. Aquí es más recomendable lo que son tubos, losas, cajones, bóvedas, lavaderos, vados, sifones, etcétera. Bueno, abordaré ahora lo que son los drenajes longitudinales y lo que son las cunetas. Bueno, ¿qué son las cunetas? Son canales en los cortes que se hacen a los lados del camino, de la carretera, y su función es interceptar el agua que escurre de la parte superior del camino, conocida como corona, o del talud o del corte del terreno natural que se encuentre, ¿no? Eh, Esto se emplea para conducir el agua hacia una corriente natural o una obra transversal y así poder alejar el peligro del camino. Bueno, las contracunetas casi es lo mismo, pero la diferencia es que aquí son zanjas que se construyen arriba del cerro o de los cortes que tenga el cerro. Esto con la finalidad de interceptar más cantidad de agua y que no escurra tanto hacia lo que viene siendo el camino, la carretera. Eh, Esto evitará que, como menciono, que escurra el agua hacia lo que es el camino y erosione el talud, y esto puede causar un deslave o un derrumbe. Y evidentemente ayuda a que las cunetas no se saturen y no tengamos problemas con el agua. Bueno, un canal de encauzamiento. Se aplica en terrenos sensiblemente planos. Aquí el agua el agua que cae de los escurrimientos es torrencial y no existen cauces definidos. Para esto es necesario construir canales que intercepten el agua antes de que llegue al camino. O sea, crear como un río antes de que llegue al camino. Y esto, a la construcción de este río o de este canal, eh, tiene que conducir hacia los sitios elegidos con anticipación, de donde se puede construir una obra transversal y poder evacuar el agua lo más rápido posible del área. Bueno, existe otro que es el bombeo. El bombeo consiste en proporcionar a la corona del camino eh, una, un trazo horizontal o una pendiente transversal del centro del camino hacia los hombros, o lo que podemos ubicar como del centro del camino una pendiente hacia lo que son las cunetas y así todo el agua que caiga sobre el pavimento se pueda separar o se pueda dividir hacia lo que son las cunetas. En otro punto, los vados, ahora hablaré de los vados, son estructuras superficiales del camino. Estos se ubican en los cruces de un escurrimiento de agua efímero permanente de tirante pequeño. Su uso es muy frecuente cuando hay corrientes torrenciales. Este permite el paso de vehículos la mayor parte del año. Eh, Puede ser una comunicación o una avenida de comunicación entre dos poblaciones. Eh, y esto tiene que ser donde el tránsito se interrumpa de 2 a 4 horas en promedio diario. Básicamente es lo vado. Otro punto importante pues, son las alcantarillas. En este caso, las alcantarillas son las estructuras transversales cuya función es conducir y desalojar con mayor rapidez posible el agua de los caminos eh, o desalojarla de las partes bajas del terreno. Este,
Pueden ser de diferentes formas, pueden ser circulares, trapezoidales, triangulares, rectangulares. Pueden ser de diferentes formas su sección. El material del que están construidas pueden ser tubos, bóvedas, losas sobre estribos y cajones. Las alcantarillas siempre están alojados en cuerpos de terracería. Hay diferentes tipos de alcantarillas. Uno de, como lo mencioné hace en las diapositivas pasadas, existen los tubos. Los tubos son alcantarillas de sección interior. Normalmente son circulares y requieren un espesor de terraplén como mínimo de 60 centímetros para un mejor funcionamiento estructural. En pocas palabras, de donde empieza la carretera, de los hombros de la carretera, 60 centímetros hacia abajo para poder tener un funcionamiento correcto y darle el uso adecuado. El material que se utiliza para este tipo de alcantarillas pueden ser de concreto reforzado, lámina ondulada, mampostería de tercera y mortero con cemento. Hay otro tipo de alcantarillas que son las bóvedas. Las bóvedas son estructuras cuya sección transversal en el interior se forma de tres partes: el piso, dos paredes verticales y en su interior un arco circular o medio círculo. Estas bóvedas se construyen con mampostería de tercera o mortero de cemento. Para construir el arco se requiere un molde de madera, o mejor conocido como una siembra, que se aprovecha también para colar, cuando se va a colar la clave a lo largo de la obra. Bueno, hay otro que es el que normalmente vemos, que son losas sobre estribos. Son estructuras formadas por dos muros de mampostería de tercera con mortero de cemento, sobre las cuales se apoya una losa de concreto reforzado. Su resistencia del terreno, cuando la resistencia del terreno es baja, se usan estribos mixtos con el muro de mampostería y el cimiento de concreto. Esto se ve más en lo que son las carreteras federales. Este tipo de, de alcantarillas se ve más en lo que son carreteras federales. También tenemos lo que son los cajones. Los cajones son estructuras de sección, eh, pues normalmente son rectangulares con paredes y techos y un piso de concreto reforzado, cuya construcción requiere cuidados muy especiales. Para construir estos se trabaja con un marco rígido que absorbe el peso y el empuje del terraplén, la carga viva y la reacción del terreno. En este caso, tanto las losas como los muros son de muy poco peso y tiene una amplia superficie de sustentación. Básicamente esos son los puntos o los diferentes tipos de alcantarillas que existen. Ahora tocaremos lo que son los puentes para el drenaje, ¿no? Bueno, en este caso los puentes tienen su cálculo de área hidráulica. Se calcula casi siempre por el método de sección pendiente y aplicando la fórmula de Manning. Este método se usa cuando los arroyos o cauces bien definidos o ya existentes y en los cuales se encuentran huellas que han dejado las corrientes máximas. Normalmente esto se usa cuando vemos que los caminos ahí donde pasa un río hay cierta altura o el terreno mismo te marca a qué nivel puede llegar los cauces del agua. También es muy necesario conocer las dimensiones de sección del escurrimiento y la pendiente del arroyo. En los estudios para estos puentes se requiere saber el gasto máximo de agua que corre bajo o que pasará abajo del puente, porque esto puede afectar o define la forma de construcción del puente. Para conocerlo necesitamos tener un retorno o un estudio de retorno de aguas
Generalmente se hace con datos proporcionados normalmente por INEGI, que son de 25 a 50 años atrás, y con eso vamos a obtener el nivel máximo de agua del gasto que pasa por ahí. Otro punto muy importante en los puentes es la socavación. La socavación en los puentes. Debido a la velocidad del agua, están con de la velocidad del agua de los cauces se altera de diferentes inercias. Esto incluye la erosión de márgenes y la socavación de un lecho. Que la socavación, en pocas palabras, consiste en que los materiales desde el fondo del cauce o del río, eh, debido a la velocidad del agua, se puedan mover. Sin embargo, este término también se aplica al material que se queda sin presiones efectivas. Aunque no sufran algún arrastre, el material permanece suspendido. Y esto puede generar algún desplazamiento del puente. Bueno, para saber esto se tienen que realizar estudios de mecánica de suelos. Se tiene que conocer la resistencia del suelo y las recomendaciones que tenemos en la profundidad para realizar un desplante. Para realizar el desplante y el tipo de cimentación más adecuada para evitar que se llegue a tener un movimiento del puente. Estos estudios se inician con un reconocimiento total de la formación geológica y se obtienen, si, bueno, al realizar el estudio, si hay buena calidad de material, se realizan sondeos a cielo abierto con una profundidad de 2 a 3 metros. En dado caso de que no sean materiales buenos en esa parte, se tiene que realizar un sondeo con una máquina rotatoria. Se mide la penetración estándar y se extraen muestras. Se extraen las muestras y pueden ser alteradas y se clasifican o bien inalteradas, ¿no? Bueno, para esto conocemos lo que es el subdrenaje. Al fluir a través de los vacíos de suelos y rocas, eh, el líquido puede causar erosiones en el mismo material del camino. Evidentemente esto pasa si el flujo del agua que corre no se controla y puede flotar en los taludes y en la cama del camino y poco a poco ir deteriorando y perjudicando el camino. Además de que la erosión que el agua puede causar en el interior de los suelos ocasiona que se pierda la cohesión del suelo, y a veces aumenta su masa, ¿no? Y como lo mencioné, puede ser que los caminos sufran o reduzca el tiempo de vida de un camino. Bueno, para esto es importante, o hay dos tipos, que son los drenes longitudinales en zanja. Esto consiste en abrir una zanja al pie del talud, cerca del camino, con una profundidad máxima de 1,5 metros, máximo 4 metros, en el fondo sobre una plantilla de concreto pobre. Se coloca un tubo de concreto perforado en la parte superior y relleno con material filtrante. La finalidad de este tipo de subdren, porque es un subdren, es bajar el nivel freático de la cama del camino y en menor escala disminuir la zona saturada del talud de corte. Existen drenes también transversales al talud. Esto se usa cuando hay fuertes filtraciones a través de los taludes de corte. Además de que los drenes longitudinales de zanja conviene casi siempre utilizar otro tipo de subdren, o de subdrenaje, perdón, que impide que el flujo evite daños mayores que ocasionan o obstaculizan el buen funcionamiento de los caminos. Normalmente o usual se emplean los drenes transversales, que son los tubos de acero o de concreto de 5 centímetros de diámetro perforados lateralmente. Estos se introducen por los taludes con una pendiente hacia el camino de 5 a 20 grados. Bueno, los sistemas de drenaje en carreteras son diferentes tipos que tocaré. Uno de ellos es el drenaje profundo. Su misión es impedir el acceso de agua a capas superiores de la carretera.
También ayuda mucho a controlar el nivel freático del agua, bueno, el nivel freático del terreno, o los posibles acuíferos que lleguemos a encontrar o corrientes subterráneas de agua. Eh, Se emplean distintos tipos de drenes subterráneos, arquetas o tuberías de desagüe. Otro es el drenaje de aguas superficiales. Este tipo de drenaje superficial tiene el propósito de alejar las aguas de las carreteras y evitará las influencias negativas, tanto del aspecto de la estabilidad de la infraestructura como de las condiciones de transitabilidad. Otro punto es el drenaje de agua que escurre del pavimento. Básicamente es la eliminación del agua que escurre de la superficie de rodamiento o del pavimento de una carretera y se efectúa el proceso por medio del bombeo. Eh, Mediante el peralte de la curva se realiza el bombeo, que antes lo había platicado, y saca el agua rumbo a las cunetas. Esto lleva un tratamiento de impermeabilización y de este modo logra fijar los agregados y evita que estos sean arrastrados hacia el pavimento. Eh, Otro, y creo yo que de los más importantes cuando tenemos taludes, es el desagüe sobre los taludes de relleno. Esto ocurre cuando las aguas que escurren hacia el pavimento deberán ser causadas hacia ambos lados del mismo, o sea, lo que vienen siendo los hombros del camino. Debería ser de tal forma que el desagüe afecte a sitios preparados especialmente para ellos. De este modo se evitará que los taludes erosionen y poder hacer que el rendimiento dure. Criterios de diseño de un camino. A la hora de proyectar un drenaje, una carretera debe tener presente una serie de factores que influyen directamente en el tipo de sistema más adecuado que será colocado y que ayude a su funcionabilidad. Que son, bueno, aquí incluyen los factores topográficos. Dentro de este grupo se engloban situaciones de tipo físico, tales como la ubicación de la carretera respecto al terreno natural. Eh, Tenemos que tener bien presentes el desmonte, el terraplén o media ladera. Eso, pues, tenemos que saber y tener bien ubicados dónde va a pasar la carretera y dónde se encuentran estos, del desmonte, el terraplén y la agua media ladera. Por dónde va a pasar, perdón. Y conocer perfectamente el tipo de relieve existente, que puede ser llano, ondulado, accidentado, la disposición de sus pendientes de referencia de vía. Otro factor son los factores hidrológicos. Hace referencia al área de la cuenca. Aparte de las aguas superficiales que afectan directamente a la carretera, así como pueden ser la presencia del nivel y caudal de las aguas subterráneas, que pueden filtrarse a las capas inferiores de la firme o del camino. Otro factor son los geotécnicos. La naturaleza y la caracterización de los suelos se extienden por zonas eh, que condicionan la facilidad con la que el agua puede llegar a la vía desde un punto de origen. Eh, Esto puede ocasionar eh, escurrimientos, erosión excesiva del terreno y podemos llegar a presentar una falla en lo que es la carretera y su destrucción mm, muy, a muy corto plazo. Las propiedades que se tienen que considerar son aquellas que afectan la permeabilidad y homogeneidad de estratificación o compactación del suelo. Bueno, existen criterios generales para el diseño de obras de drenaje. Los caudales de diseño para el drenaje de la carretera se estiman mediante el método racional. Eh, método racional no debe de pasar de 10 minutos. Después se debe minimizar el escurrimiento de flujos, sean concentrados o extendidos. Después
Cuando las velocidades del cauce o del río son excesivas, las condiciones del terreno deberán tomarse las precauciones correspondientes para evitar una erosión. Las pendientes longitudinales mínimas eh, te recomiendan que las pendientes longitudinales sean del 0.25% para tierras medianas o tierras un poquito estables y un 0.12% para tierras con cauces pavimentados. Lo que se busca hacer es optimizar los cauces, perdón, se busca optimizar la capacidad de admisión de los sumideros, ubicado en las bocas de la entrada de los puntos de bajo camino. Se sugiere ubicar los sumideros de tal manera que sea posible desaguar en alcantarillas cercanas o en colectores próximos. Esto normalmente se usa con aguas de lluvia. Y bueno, por último, el software de aplicación. Encontré un software que se llama OpenRoads Designer. Esta aplicación ofrece capacidades de diseño completas para la inspección de terrenos, de drenajes, posibles tipos de drenaje, servicios subterráneos y diseño de carreteras. Es un software de paga, pero en este software se pueden compartir imágenes reales con gente. eh, Te da eh, eh, mejora los compromisos públicos, acelera las aprobaciones del proyecto. En pocas palabras, es un software muy completo en el cual pues podemos conocer el tipo de terreno que hay y cuáles son las opciones más viables para presentar un proyecto. Y bueno, como conclusión, en esta unidad se analizó todo lo relacionado con las obras de drenaje que se analizan en las carreteras, caminos, etcétera. Se redactó y se entendió cuáles son las diferentes formas de tener un drenaje en una carretera y por último el análisis de un software con el cual se puede realizar el correcto diseño de una carretera y te da los mejores eh, las opciones más viables, incluyendo el tipo de drenaje correcto a utilizar. Bueno, de mi parte es todo y espero que sea entendible.